Tú gobiernas con poder, con autoridad. Te coronamos, Rey de los cielos, te proclamamos, Rey y Señor, te entregamos.
fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está. En esta fiesta Cristo está. Y toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor. Un nombre vine a bendecir. Un nombre vine a bendecir. Un nombre vine a bendecir. Me has dado vida. Me has dado gozo. Un nombre vine a bendecir.
y este día también. Anoche estuvimos de fiesta y este día también. Sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba el Espíritu Santo, pero me está tocando, pero me está llenando, pero me está tocando, pero me está llenando. Paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno. A este que solo amo yo, 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 porque fue que me salvó. Anoche estuvimos de fiesta y este día también. Anoche estuvimos de fiesta. Sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba el Espíritu Santo, y pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando. Y anoche estuvimos de fiesta, y anoche estuvimos de fiesta, y este día también. Yo sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba, yo sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba, pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando. Y anoche estuvimos de fiesta, anoche estuvimos de fiesta, yo sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba el Espíritu Santo, y anoche estuvimos de fiesta, y anoche estuvimos de fiesta, y anoche estuvimos de fiesta, y este día también. Anoche estuvimos de fiesta y este día también. Yo sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba, sentía que llegaba el Espíritu Santo, y pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando, y pero me está llenando. Y paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno, paséate Nazareno, Nazareno, paséate. A este que solo amo yo, a este que solo amo yo, a este que solo amo yo, a este que solo amo yo. Oh, sentía que llegaba el Espíritu Santo, sentía que llegaba, sentía que llegaba, sentía que llegaba el Espíritu Santo, pero me está tocando, y pero me está llenando, y pero me está tocando,
Dios les bendice, amados hermanos. Es un privilegio poder saludarles y compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Ahí donde están yo les invito para que tomen sus Biblias y vayan al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Vamos a leer de los versículos 22 al 26. Y leemos palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción especial del Santo Espíritu de Dios. Dice así la palabra: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Gloria al Señor. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te invitamos a este lugar y te pedimos que a través de la predicación de tu palabra tú estés obrando en cada una de nuestras vidas, estés obrando en cada uno de nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros, que cada uno de los oyentes tenemos en esta hora. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. He titulado esta porción de la palabra misericordia y fidelidad de Dios. Esta porción de la palabra, mis amados hermanos, fue escrita por el profeta Jeremías. Él fue elegido por Dios para anunciar juicio al pueblo de Judá por su pecado. Dios había hecho un pacto con este pueblo, un pacto de bendición, pero ellos no lo guardaron. Ellos se entregaron al pecado de la idolatría y entraron en una decadencia moral que les condujo a su derrota y posteriormente al cautiverio. Por el pecado de ellos, Dios permitió que los babilonios vinieran a sitiar y a destruir la ciudad de Jerusalén, y el templo de Salomón fue quemado y hasta sus cimientos. Ahí atrás en Lamentaciones 2:17 nos dice la palabra de Dios: Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Pero Jeremías había tenido la oportunidad de presenciar toda esta destrucción que había venido a la ciudad de Jerusalén, y a él le dolía en su corazón. Él tenía un corazón compasivo y él oraba por este pueblo, aunque Dios le había dicho que no lo hiciera, que no orara, porque él ya había determinado el juicio sobre ellos. Él, por tanto, escribió este libro de Lamentaciones como un lamento por lo que le ocurrió a Judá y por lo que le ocurrió a Jerusalén. Pero en medio de todo esto, mis amados hermanos, él había perdido las esperanzas, ¿verdad? La posibilidad de ofrecer sacrificios a Dios ya no la tenían, porque pues el templo había sido destruido. Pero en medio de todo esto él se acordó de que Dios era un Dios misericordioso. Vamos ahí a Lamentaciones 3, 22 y 23, nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. La palabra hebrea para misericordia es esed, que se traduce como pacto de amor o amor fiel. Si vamos a leer ahí en Nehemías 9:17, nos dice la palabra: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Gloria al Señor. Y si nosotros vamos a trasladar esta palabra, amados hermanos, amada iglesia, amigos que nos ven,
a este mundo actual, a lo que nosotros estamos viviendo, vemos que todo esto que el mundo ha tenido que vivir y por todo lo que nosotros hemos tenido que pasar en los últimos tiempos, se parece a esto que le pasó a este pueblo. Estamos bajo un juicio de Dios. El ser humano se ha alejado de Dios, el ser humano quiere vivir sin Dios, aún nosotros como iglesia le hemos fallado a Dios. Pero hermanos, aquí en esta palabra vemos que aunque en este terrible juicio por el que ellos atravesaban, Dios es un Dios de esperanza. Versículo 24 de Lamentaciones 3 nos dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Gloria al Señor, gloria a Dios. No importa, amado hermano, amigo que me ves, cuánto te hayas alejado de Dios. No importa qué tan infiel hayas sido con Dios, porque a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él, por su amor y su misericordia, nos envió a nuestro Señor Jesucristo a esta tierra para que fuese a la cruz y a través de Él pudiésemos nosotros encontrar salvación. Nos dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo su misericordia es la que nos permite estar vivos en esta tierra y es por su gracia que nosotros podemos ser salvos. Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Solo a través del Señor Jesucristo es que nosotros encontramos salvación y vida eterna. Solo por su gracia, porque es por su gracia que nosotros podemos ser salvos. Gracia es un favor inmerecido, nosotros no lo merecíamos, pero Él nos dio la posibilidad de conocerle, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Quisiera, hermanos, pues poder compartirles una vivencia que en estos últimos tiempos yo pues he tenido, y el Señor me ha permitido experimentar la misericordia de Él, me ha permitido experimentar su fidelidad. He venido atravesando pues por una situación difícil en mi salud y me ha permitido el Señor ver muy de cerca, experimentar muy de cerca la muerte. Y era algo, hermanos, pues o sea, Dios trabaja en cada uno de nosotros porque Él sabe y nos conoce y sabe cómo es que nosotros debemos ser tratados por Él, ¿verdad? A mí me daba como, o sea, yo sabía que si moría yo iba a ir al cielo, iba a ir con Dios, pero tenía como cierto temor en ese momento en lo que es el trance, ese paso de lo que es la vida, la muerte, salir del alma del cuerpo, ¿verdad? Y yo sentía cierto temor y el Señor me ha dejado en este tiempo experimentar esa situación. Ha habido pues en los últimos tiempos, usted ve mucha enfermedad, mucha muerte por todos los lados, ¿verdad? Pero cuando venía la debilidad a mí, cuando venía esa angustia y le decía: Señor, yo ya no puedo más, yo no puedo, yo sentía que el Señor hablaba a mi corazón y me decía: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Él me repetía una y otra vez, ¿sí? Y el Señor me hacía entender, mis hermanos, qué misericordioso y qué fiel es Dios, tanto con aquellos que ya partieron con el Señor, porque muchos en este tiempo han tenido que partir con el Señor, ¿verdad? Pero qué misericordioso es que les ha dado la oportunidad de terminar esa carrera, de ir al reino de los cielos, de estar disfrutando lo que Él ha prometido al ser humano, porque nos dice la palabra de Dios que ojo no vio ni corazón ha subido en corazón de hombre, que son cosas que Él tiene preparados para cada uno de nosotros, los que le conozcamos, ¿verdad? Y me hacía entender qué misericordioso y qué fiel es Dios con todos nosotros, amada iglesia. Le estoy hablando a la iglesia, que todavía podemos estar en esta tierra, que todavía podemos estar vivos. ¿Por qué? Porque podemos nosotros
predicar el mensaje de la palabra, podemos nosotros serle fieles a Dios. Y qué misericordioso es Dios también con aquellos que no le conocen, porque ellos tendrán la oportunidad de conocerle, porque ellos tendrán la oportunidad de ser salvos. Gloria al Señor. Y mi amada iglesia, en esta mañana, pues yo le pregunto a usted en este tiempo, ¿cómo se encuentra? Si estás desanimado, si no has vuelto a la iglesia, ¿cómo estás buscando de Dios? ¿Te estás fortaleciendo? ¿Cómo estás leyendo la palabra? ¿Estás recibiendo la palabra de Dios con mansedumbre? Porque el ser humano se porta infiel y Dios quiere que nosotros volvamos a Él, mis hermanos. Mientras haya vida, amada iglesia, hay esperanza. Mientras haya vida, hay esperanza. Así, mis amados hermanos, que yo les invito para que cada día estén cogidos de la mano del Señor y entiendan los propósitos de Dios en su vida. Busquen de Él, busquen su voluntad. Gloria al Señor. Dios les bendice, amada iglesia. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga. Le damos bienvenido a la Iglesia Embajadores de Cristo y a todos los hermanos que nos están acompañando en esta noche. Les felicito por estar ahí perseverando y queriendo cada día aprender de la poderosa palabra de Dios. Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaban en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Bueno, Jesús siempre estará con la iglesia para librarnos de toda tormenta, problema o circunstancia difícil. Él siempre estará en nuestra barca y nunca nos dejará hundir. Amén. Vamos a estar orando en esta noche. Amado Dios y Padre que estás en gloria, en esta noche alabamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de hoy aprender y escudriñar tu palabra. Señor, yo te pido en esta hora que seas tú limpiándome, lavándome con tu preciosa sangre, perdonando todos mis errores, todas aquellas cosas, Señor, que a ti no te hayan agradado. Te pido, Señor, que hagas de mí ese instrumento que tú quieres. Yo te ruego en esta hora que seas tú hablando a través de mi vida a la iglesia. Señor, tú sabes de qué necesidad tiene la iglesia, amado Rey. Te pido en esta noche que tú te glorifiques, que tu palabra corra y haga el efecto que tenga que hacer en cada corazón, en cada vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bueno, en este pasaje bíblico podemos ver una situación que estaban viviendo los discípulos. En este día quizás esta situación se está repitiendo en la iglesia, en cada uno de los hermanos que estamos ahí escuchándonos. De pronto con esta situación de la pandemia ha venido de pronto ese temor, esa angustia en la situación económica. De pronto en una relación con nuestra pareja, con nuestros hijos. De pronto el enemigo ha venido a afligirnos, a atemorizarnos, a angustiarnos, situaciones en las cuales usted no ve ninguna salida, ningún resultado. De pronto en ese momento los discípulos en medio del mar no veían, ¿sí?
una salida y ellos se atemorizaron y vino ese gran temor a sus corazones. Quizás usted está pasando una situación así parecida. Quizás tú dices: Señor, no veo salida por ningún lado. Mira cómo está mi hogar, mira cómo está mi hijo. O Señor, no quiero salir allá afuera, me da miedo contagiarme. Yo quiero que hoy miremos y analicemos esta historia en la cual quizás los discípulos vivieron como hoy en día está pasando en la tierra. Amén. Dice que, vamos a analizarla bien, ¿sí? Dice que ellos estaban ahí con el Señor, pero cuando empezaron esas olas, cuando empezó a subir esa marea, cuando empezaron a sentirse que ya no había salida por ningún lado, ¿qué hicieron ellos? ¿Sí? Ellos corrieron al Señor Jesucristo. Ellos corrieron a buscar a su Salvador porque ellos creían y sabían quién era el Señor Jesús, amén, que podía ayudarlos. En esta hora quizás nosotros estamos ahí en esta situación y de pronto lo único que hacemos es mirar la televisión, mirar las noticias, llamar al uno, al otro, cómo está, cómo se encuentra, pero resulta ser que no vamos a la presencia de Dios, ¿sí? No vamos a decirle: Señor, por favor, ayúdanos, revístenos de ese poder, de esa autoridad, quita de nosotros ese temor que ha venido de pronto a atemorizarnos y hacer que nosotros nos escondamos, ¿sí? Esos discípulos sabían quién era su Señor Jesús, ¿sí? Yo quiero que miremos una parte. Dice: podemos ver cómo los discípulos temieron y se angustiaron en medio de una situación difícil, temerosa, ¿sí? En el versículo 40 dice que el Señor les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Sí? Vemos cómo el Señor les habló. ¿Por qué tenéis miedo? De pronto hoy el Señor te está hablando a ti, iglesia. Te dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo de ir a servirme? ¿Por qué tienes miedo con ese hijo que quizás está siendo rebelde? Con esa situación económica. ¿Por qué tienes miedo? Si yo estoy contigo. Así como el Señor estuvo en esa barca con los discípulos, así el Señor está con nosotros. Porque la Biblia dice en el libro de Mateo 28, Él dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Él estará con nosotros, Él nunca nos va a abandonar. Podíamos ver 3 pasos, quiero que compartir con ustedes en esta noche 3 puntos, que me permitía el Espíritu Santo ver a través de este versículo, ¿sí? Quizás hay situaciones en las cuales Dios nos permite pasar fuertes en nuestras vidas y de pronto nosotros estamos ahí y cada vez nos aflige, cada vez nos atemoriza, cada vez nos duele más. Pero yo le decía: Señor, ¿y qué quieres que nosotros aprendamos con esta situación? ¿Qué quieres que nosotros hagamos en medio de este proceso difícil que de pronto está pasando la iglesia o que de pronto está pasando un hermano, un familiar, ¿sí? Y el Señor me podía permitir ver que hay muchas situaciones que pasan en el creyente, en el conocedor, y es de aprender cada día la voluntad de Dios para nosotros, ¿sí? El proceso que Él tiene con nosotros, amén. Entonces yo les invito a que ustedes ahí entiendan que Dios quiere hacer algo especial, ¿sí? Esos discípulos entendieron la voz de Dios y le pidieron a Dios ayuda y entendieron que Dios tenía un propósito para ellos, amén. Entonces las situaciones Dios las permite muchas veces para limpiarnos, santificarnos y hacer de nosotros unas personas nuevas, llenas del poder del Espíritu Santo y pasarnos a otro nivel, amén. Dios quiere los procesos también en nuestras vidas para que quizás nuestra fe aumente y crezca cada día más, ¿sí? Esa fe sea ejercitada en el Señor, amén. Estos discípulos al final decían, hay una parte que decían: ¿cómo? ¿No tenéis fe? Decía el Señor, ¿sí? Hoy Dios quiere que cada día pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él, que Él nos puede ayudar, ¿sí? Que Él está con nosotros y esas situaciones son para aprender cada día y pasar a otro nivel, amén. Yo los invito a que en medio de la situación no nos quejemos, sino le digamos: Señor, aquí estamos y queremos pasar a ese nivel que tú quieres en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por escucharnos. Bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Muy buenas noches. En esta noche vamos a orar presentando la palabra del Señor, saludando a todas las personas que están en las redes sociales, bendiciéndolas de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta noche por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Yo te pido que tu palabra que va a ser lanzada en esta noche haga la obra por la cual es enviada, sea sanando, sea libertando al cautivo, obrando de una manera especial y sobrenatural. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta noche he titulado esta enseñanza El Gran Mandamiento. Y los invito a que vayamos a la palabra del Señor en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 31. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, al Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y te doy la honra, Padre. Te doy gracias por esta preciosa palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos invitas, Señor, a amarte, a honrarte y a glorificar tu nombre, a llevar honra a tu nombre donde quiera que estemos, Señor. Padre, que tu palabra en esta noche, Señor, sea glorificándose de una manera especial y sobrenatural. Muchísimas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La humanidad en estos tiempos está cayendo en una anarquía total. O sea, una falta de amor, tanto en los hogares, los hijos con los padres para con los hijos, y así en todos los estamentos del gobierno también hay mucha falta de amor. Y Dios nos está hablando en esta noche de que debemos siempre, sobre todas las circunstancias, prevalecer en el amor sobre todas las cosas, no importando lo que esté pasando y dejando atrás la apatía, porque hay mucha apatía en las personas, en los seres humanos, porque ya nadie quiere buscar del Señor. O sea, todo el mundo quiere hacer lo que quiere, lo que le conviene, tanto los hijos en la casa, tanto el esposo con la esposa, tanto la esposa como el esposo. O sea, se están apartando del amor de Dios. Y entonces empieza una decadencia espiritual, y por eso es que vemos las circunstancias en estos tiempos de que hay familias, que hay gobiernos que están totalmente destruidos y con una moral muy, muy, muy baja. Pero entonces, o sea, Dios siempre está dispuesto a entregarnos su amor por medio de Cristo Jesús, porque la Escritura dice en el libro de Corintios 13:1, dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces Dios me está recordando en este momento que si yo puedo predicar la palabra del Señor, o sea, ya estoy hablando a nivel de la iglesia cristiana, a nivel mundial, porque muchas personas ahorita han tomado el evangelio como un nivel para prosperar, mas no porque tengan amor por las personas, no porque tengan un amor profundo por aquel que está perdido, por aquella persona que está deambulando en las calles, por aquel habitante en las calles que todas las personas pasan por su alrededor y quizás van por una acera y se pasan a la otra porque no sienten amor por esa persona, no sienten el amor que Cristo Jesús sintió cuando fue y le predicó a aquel endemoniado gadareno, que viéndolo en la circunstancia que estaba él, se compadeció y fue y lo hizo libre de esa circunstancia que estaba pasando. Y ese es el motivo, que nosotros también debemos tener un amor profundo en nuestro corazón por aquel que está perdido, por aquel que está quebrantado en su corazón, y quizás ve las personas que pasan y ven las personas que salen de un templo o de diferentes circunstancias, pero nunca se acercan a llevarle una palabra de salvación, una palabra de consuelo, y él está con su corazón destrozado esperando que alguien le lleve algo, un abrazo, una palabra de amor para ser levantado. Y entonces cuando alguien se atreve a decir yo tengo ese amor que Cristo tuvo para ir a la cruz del Calvario, entonces es cuando se cumple que Dios está obrando en la vida de aquella persona, porque está creyendo en aquel primer mandamiento que dijo Jesús, y amarás al Señor tu Dios, y que también amarías al prójimo. Entonces
yo invito a aquellas personas que quizás se están apartando del amor de Dios y están cogiendo un camino diferente, entonces Dios los está invitando en esta noche a que se atrevan a caminar por el lugar, por el camino recto, que es el camino que Dios trazó para nosotros las personas. Amén, gloria al Señor. Aleluya. En el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquella carrera que es llegar al supremo llamamiento, a lo que Cristo nos llamó a hacer. Porque el pecado es el que trae la pesadez en el corazón, trae endurecimiento en el corazón. Cuando la persona deja entrar pecado a su corazón, empieza a ser indolente. Ya no siente compasión por las almas, ya no siente amor por el hogar, ya no siente amor por los hijos, ya no siente amor quizá por el empleo donde está trabajando. Ya todo le fastidia, todo le aburre. Entonces, por eso es que dice la palabra: despojémonos de todo peso del pecado. Y yo tengo que examinarme. Yo tengo que examinar mi corazón de cuál es ese peso de pecado. ¿Cuál es esa circunstancia que estoy atravesando? Apocalipsis 2:4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo tengo que examinarme cuando Dios me dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo tengo que ser sincero conmigo y doblar mis rodillas y decir: Señor, muéstrame de dónde, cuál es el, por qué, por cuál causa. ¿Por qué causa es que estoy así? ¿Por qué ya no siento ni siquiera ganas de llorar cuando doblo mis rodillas? ¿Por qué no siento ganas de ir a la iglesia a orar, de madrugar a orar? ¿Por qué no siento ese deseo de tener intimidad con el Señor en la mañana? ¿Por qué? Porque estoy dejando ese primer amor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros volvamos a retomar ese amor que Él estableció en los corazones. Y dice en el siguiente, en el 2:5, dice: recuerda, y hoy quiero invitar a todas las personas que están en las redes sociales. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y vuelve y le indica, dice: haz tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieras arrepentido. Yo tengo que ser muy sincero y arrepentirme, porque Dios me está diciendo: recuerda de dónde has caído. Y si yo volteo a la mirada atrás, cuando me convertí, y los años siguientes, el amor que te profesaba por Cristo, por las almas que se perdían, que pasaba por cerca a un indigente y era capaz de abrazarlo, no importando lo sucio que estuviera, pero lo que sentía era que el amor de Cristo era mayor que lo que estuviera sucediendo a esa persona. Amén, gloria al Señor. Que Dios lo podía cambiar, que Dios lo puede transformar, pero yo tengo que recordar lo que yo hacía por el Señor, y entonces cuando yo recuerdo lo que hacía por el Señor, entonces soy capaz de arrepentirme y volver a hacer las primeras obras que hacía antes, las primeras obras que yo hacía con la esposa, las primeras obras que la esposa hacía con el esposo, las primeras obras que los hijos hacían con los padres. Entonces volverá a ese hogar a tener paz y volverá a ser ese mismo hogar de tranquilidad, donde las personas quisieran también tener el mismo hogar. Amén, gloria al Señor. Pero también debemos recordar y de ser agradecidos con el Señor. Debemos ser muy agradecidos con el Señor, porque la Escritura dice que Jesús llevó todos nuestros pecados allá en la cruz, que fue molido por nuestros pecados, que llevó todas nuestras rebeliones. Y dice la Escritura que aún le arrancaban la barba, y si yo empiezo a mirar y cierro mis ojos y empiezo a ver cómo maltrataron a Jesús, yo creo que si me he arrepentido y yo creo que he vuelto atrás a mirar, entonces yo tengo que ser un hombre con la capacidad de ser agradecido con Dios y empezar otra vez de nuevo. Porque Dios siempre da la oportunidad de volver a Él, y quizás, como dice la palabra del Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera si yo dejo que el amor de Dios crezca en mi corazón. Amén. Gloria al Señor. En esta noche quiero invitar a todas las personas que están en las redes sociales, aquella persona que nos está viendo y quizás no se ha convertido al Señor, que en esta noche incline su rostro ahí donde se encuentra. O aquella persona que se ha apartado del Señor y quiere volver al Señor, en esta noche es la oportunidad que Dios te está hablando. Dios le está recordando y le está diciendo que recuerda que de dónde has caído.
O si es aquella persona que quizás su hogar se está destruyendo, Dios también le está diciendo, recuerda de dónde has caído, por qué se está destruyendo su matrimonio. Yo quiero que incline su rostro ahí y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, presento aquellas vidas, Señor, que están en las redes sociales, Padre. Yo te pido, Señor, que tú obres en lo más profundo de cada corazón, Señor, que te glorifique, Señor. Espíritu Santo, convéncelos de pecado, Señor, que se arrepientan de sus pecados, Señor, que vuelvan a ti, Señor, todos aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor. Obra de una manera especial, Señor. Yo quiero que repitan conmigo en esta noche, digan, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como el único Señor y Salvador de mi vida. Señor, perdona mis pecados, Señor, porque he pecado contra ti, porque me he apartado de ti, me he apartado del gran mandamiento, me he apartado de tu inmenso amor, Señor. Ayúdame, Señor, todos los días de mi vida, Señor, y perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchísimas gracias, Señor, te doy el nombre de Jesús. También aquellas personas que están enfermos, yo quiero que coloquen su mano en la parte afectada, declarando, porque la palabra del Señor dice que por las llagas de Cristo fuimos curados, que por tu herida fuimos sanados. Yo puedo creer en el nombre de Jesús que aquellas personas reciben sanidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en esta noche, Padre, declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús envío palabra de sanidad donde quiera que se encuentre aquella persona enferma, Señor. Aquella persona que está enferma de cáncer, sea libre en el nombre de Jesús. Aquella persona que está en una UCI y ramazo, alaba aquí, recibe sanidad en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Padre. Aquel que está enfermo de los riñones recibe sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Declaro, Padre, que tú sanas a los enfermos, Señor, que liberta al cautivo, Padre. Aquel que no puede dormir por causa de la opresión del insomnio, recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús. Toda persona, Señor, que sufre de ataques, Padre, Señor, sé sano. Todo espíritu sordo y mudo sale de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Padre, que tu palabra corre y hace la obra por lo cual es enviada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Dios les continúe bendiciendo. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.